hermanos, en el año 1967, en el mundo, 25 de junio del año 1967, se estaba celebrando la primera transmisión satelital y participaron más de 25 países y la vieron más de 350 millones de personas. Muchos países aprovecharon esa transmisión para mostrar paisajes de su país, para otros para mostrar monumentos, pero cuando llegó el turno de Inglaterra de pasar su transmisión, aparecieron los Beatles cantando la canción All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. Y para ese momento eso fue un boom, un revuelo. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a decir, y fue una campaña súper exitosa, y comenzó a decir, todo lo que necesitamos es amor. Y fue un boom de tal manera que los jóvenes de ese momento comenzaron a decir y a tomar esta canción como su himno lema. Los hippies de ese momento tomaron esta canción como su himno lema. Todo lo que necesitamos es amor, amarnos más. Y comenzaron a los jóvenes a irse de sus casas para vivir en comunidades, para vivir en amor. Lo que pasó fue que comenzaron a vivir libremente, de tal forma, en un libertinaje, de que comenzaron a tener sexo libre en esas comunidades, a drogarse con drogas que los llevaban a un punto de la psicodelia. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos pensaban que todo lo que necesitaban era amor, pero ese experimento falló porque muchos jóvenes tuvieron después de eso, después de esa época, se arruinaron sus vidas y ellos no entendían que necesitaban otro tipo de amor. ¿Qué tipo de amor nosotros necesitamos realmente, mis hermanos? Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a estar estudiando el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8 al 10. Y en otras ocasiones que he tenido la oportunidad de predicar aquí, hemos hablado de lo que es el contenido del libro de Romanos. Romanos está dividido en dos secciones. Los primeros 11 capítulos nos hablan y Pablo se encarga de explicarnos el corazón, la esencia, paso a paso de lo que es el Evangelio. Mientras que los capítulos del 12 al 16 nos explica ya de qué tenemos que hacer nosotros a partir de ese Evangelio. Entonces, los primeros 11 capítulos podemos ver el amor de Dios para con nosotros y en los siguientes del capítulo 12 al 16 vemos el efecto de ese amor en nosotros. Del 1 al 11, el amor de Dios por nosotros. Del 12 al 16, el efecto de ese amor en nosotros. Y vemos lo que es la capacitación de Dios para con nosotros para amar a otras personas. Y el amor es un tema dominante en el libro de Romanos. Romanos 12, versículo 3 al 8, habla de que somos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 9 dice, el amor sea sin hipocresía. Romanos 12, 10, afectuosos con amor fraternal. Romanos 12, 13 dice, contribuyendo para la necesidad. Romanos 12, 14, bendecid y no maldigáis. Romanos 12, 15, llorad con los que lloran. Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Vemos ese amor de Dios en nosotros capacitándonos para poder amar a otros. Y vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. No debáis
a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mis hermanos queridos, como ya les mencioné, en la carta a los romanos este tema predomina bastante. Y yo quiero comenzar la meditación de esta mañana comentándoles que nosotros, los cristianos, tenemos una extraña deuda que tenemos que pagar, o tenemos una extraña deuda. Esta extraña deuda, mis hermanos, podemos verla en el versículo 8 que dice: no debáis a nadie nada. Y antes, mis hermanos, que lleguen a la conclusión de que el apóstol Pablo no se está refiriendo aquí que el cristiano no pueda pedir prestado. Ojo, no se refiere a esto aquí. El cristiano, para pedir prestado, debe estar al día con los compromisos adquiridos. Eso no quiere decir que no podamos pedir prestado. Esto es lo que quiere realmente que el cristiano, cuando pide prestado, tiene que comprometerse a pagar su compromiso. Pero lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí no es con respecto a ese tipo de deudas. Nosotros, como cristianos, tenemos esta extraña deuda. ¿Pero qué significa esta extraña deuda? Hermanos, nosotros tenemos, ¿y por qué digo que es una extraña deuda? Es una extraña deuda porque normalmente cuando nosotros tenemos una deuda es porque alguien nos ha dado a nosotros algo primero. Por ejemplo, si nosotros pedimos prestado al banco para comprar un carro, nosotros nos vamos a comprometer a pagar ese carro en sus cuotas, pues. Pero no significa que nosotros le vamos a pagar al banco porque nosotros amamos al banco. No, mis hermanos. Si por lo menos si a usted le prestaron un libro, mi hermano, devuelva ese libro, muy importante, por cierto. Hermanos, no debáis a nadie nada. Pero mis hermanos, esta es una deuda diferente, porque se la debemos pagar a personas que no nos han dado nada. Mi hermano, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo yo voy a pagarle algo a alguien a quien no le debo nada? Pero ese es el punto, que realmente usted sí le debe a los demás. Dice Romanos: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Podemos decirlo de otra forma: no le deban a nadie nada, excepto el amarse los unos a los otros. Hermanos, ¿por qué excepto el amarnos los unos a los otros? Hermanos, porque nosotros debemos pasarnos toda nuestra vida amando a nuestros hermanos. Y hermanos, y esta no es una deuda que nosotros vamos a llegar a un punto de nuestra vida en el que digamos: pero es que ya yo he amado demasiado, ya yo cumplí. Hermanos, ¿es suficiente acaso que nosotros amemos solamente por un tiempo determinado? No, definitivamente no. Si vemos, mis hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo, y para entender esto lo podemos ver en Romanos 1:14, que dice, Pablo habla de cómo él adquirió esta deuda. Él habla en Romanos 1:14 que él es deudor y que él tiene que pagar. Él dice, Pablo dice que por medio de Cristo él había recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles,
por amor de su nombre. Mis hermanos, Pablo no había recibido nada de los gentiles. Más bien había recibido muchos problemas, persecución, angustia. Pero ¿por qué él dice que le debe? Pues porque a pesar de él no haber recibido nada de los gentiles, él lo había recibido todo de Jesús. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, una persona que merecía totalmente el infierno y el fuego eterno, al igual que todos nosotros. Así que esa extraña deuda nos incluye también a nosotros. Es una extraña deuda porque la hemos contraído con personas que no nos han dado nada, personas que no han hecho algo previo para hacerles merecedores de nuestro amor. Hermanos, a pesar de que su hermano no merezca que usted lo ame, usted tiene que amarlo. El que no merece, es que él no merece que yo lo ame. Hermano, ¿y tú merecías acaso que Cristo te amara? John Piper lo dice de esta forma: esta deuda fue generada por algo que recibimos, pero hay que pagarla no al que la dio, sino a otros que como nosotros no la merecen. Mis hermanos, Jesús no está esperando que ustedes le paguen nada. Un consejo: no intente pagarle a Jesús esa deuda. Y les digo, una gracia que se paga dejó de ser gracia. Así que no intente pagar. Y lo digo en el sentido, no es que para que no actúe como tiene realmente usted que actuar, sino para que no crea que pagando esa deuda, usted va a ganarse el favor del Señor. La deuda tú la tienes con tu prójimo que está en la misma situación que tú, una deuda de amor. Usted tiene que pagarle, esa deuda extraña juntamente con su prójimo. Ambos caminamos teniendo en mente esa deuda. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La misma palabra, de deuda. Hermanos, ¿cuál es esa deuda? El poner la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y voy a irme una vez más a lo que es la bisagra del libro de Romanos. El hecho, Romanos capítulo 12, dice: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Hermanos, si nosotros decimos ser cristianos, si nosotros decimos haber entendido el evangelio que está explicado en los primeros 11 capítulos de Romanos, por consiguiente, debemos vivir conforme a lo que Jesús nos manda. Debemos vivir conforme al evangelio en que hemos creído. Si nosotros decimos haber creído en Jesús, debemos vivir conforme a ese amor por el cual Él ya nos amó. Usted era merecedor del infierno, pero por la misericordia de Dios, usted está aquí sentado ahora y donde puede darle gracias a Dios y glorificarlo por lo que Él ya ha hecho por usted, por sacarlo de las tinieblas y traerlos a su luz admirable. ¿Cómo no podemos nosotros vivir en amor entendiendo una salvación tan grande, entendiendo un amor tan grande que Dios ha demostrado por nosotros? ¿Qué significa, mis hermanos, esto?
¿Qué significa el que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros? En primer lugar, que nunca será demasiado. Mis hermanos, si hay algo que está bastante turbio en este mundo actualmente, es la forma en que nosotros debemos amarnos. Hermanos, número uno, nosotros nunca vamos a poder cumplir con esta deuda. Eso lo tenemos que tener en mente porque no podemos cansarnos de hacer el bien para con nuestros hermanos. Nunca debemos pensar que será suficiente llegar a un punto donde digamos que es suficiente. En segundo lugar, los demás no tienen que ganarse el derecho de ser amados por ti. Mis hermanos, no espere a que su hermano merezca su amor. ¿Qué beneficio o qué tiene de mérito el amar al que también te ama? ¿No hacen eso también los publicanos y los recaudadores de impuestos? Y yo les digo, hermanos, eso eran personas odiadas, para que el Señor pusiera el ejemplo de que ellos también aman a los que los aman. Hermano, no espere el amor de su hermano para usted poder demostrarle el amor de Cristo hacia ellos. Así como tú nunca te ganarás el derecho de que Dios te ame a ti. Hermano, por más que hagas, por más que te esfuerces, usted nunca será merecedor de la salvación. Por más que ustedes luchen y por más que ustedes se esfuercen, usted nunca será merecedor del amor de Dios. Por eso no espere que su hermano sea merecedor del amor suyo. Hermano, sea obediente al Señor y haga como tiene que hacer con su hermano. El mismo Señor que nos ha mandado a amar a nuestros enemigos. Mateo 10:8. De gracia recibisteis, dad de gracia. Una vez más, una gracia que se paga deja de ser gracia. Si ya usted recibió por gracia, dé de gracia, mi hermano. Un ejemplo importante es el amor del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, del padre al hijo, del hijo al padre. ¿Cómo tengo yo que amar a mi esposa? La misma Biblia te lo dice, así como Cristo amó a la iglesia, así mismo yo debo amar a mi esposa. ¿Cómo debe amar la esposa a su esposo? Así como ella se somete al Señor, así usted debe someterse a su marido. Así como ama a Jesús, así ame a su esposo. Y hay un tip para las que están buscando, las jóvenes que están buscando casarse. Hermana, si usted quiere un matrimonio exitoso, busque un marido, un hombre que ame primeramente a Dios, para que así pueda amarla a usted. Un hombre que ama a Dios, la va a amar a usted como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que tienen que perseguir. No perseguir bíceps, ni perseguir cabello rubio, ni ojos azules. Temor de Dios. Hermanos, entonces nosotros como creyentes tenemos una extraña deuda de amor con todo el mundo. Y no porque los demás me hayan dado nada, sino porque Cristo nos ha dado todo. Yo espero que por allí nos pueda quedar en claro. Pero mis hermanos, si hay algo que es bastante tremendo y que he aprendido con los años, es que este amor no sustituye la ley. Hace unos más de 10 años tuve mi primera predicación aquí en la iglesia y justamente hablaba también sobre el amor
y el amor de a los unos a los otros. Fue mi primera predicación y esto lo digo con bastante vergüenza porque recuerdo y lo que me da es vergüenza y pena por las cosas que me paré y dije delante de los hermanos. Porque pensaba que el amor venía a sustituir la ley. Y no voy a repetir otras cosas que como me comenté porque me puede caer un rayo y el Señor me puede fulminar. Hermano, el amor no sustituye la ley, sino que cumple y resume la ley. Si el mismo Señor Jesucristo cumplió y obedeció la ley. Hermanos, los 10 mandamientos no son reglas de conducta, son directrices de amor para con nuestros hermanos. Dios es un Dios de amor, sí. Y Él nos dio la ley justamente por amor. Mateo 22, del 34 al 40. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y yo les digo, los judíos siempre, el Señor lo dice de esa forma porque los judíos siempre estaban buscando clasificar los mandamientos. Bueno, estos son los mandamientos importantes, estos son los un poquito menos importantes y estos son los que no son tan importantes. Eso lo llegaban a hacer los judíos. Por eso el Señor viene y les dice, un mandamiento nuevo os doy. Y el mandamiento, lo nuevo, y usted dice, bueno, pero ¿cómo el Señor va a decir un mandamiento nuevo? Entonces está sustituyendo el mandamiento antiguo. No. Porque si nos vamos a los 10 mandamientos, los primeros 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos se tratan de lo que es nuestro amor hacia Dios y los siguientes 5 mandamientos son de nuestro amor hacia con nuestro prójimo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? El mandamiento nuevo es que el Señor nos dice, ámense como yo los he amado. El Señor nos manda a que nos vistamos de Él. Es tremendo. Romanos capítulo 13 nos manda también a que nos vistamos del Señor Jesucristo y que no satisfagamos los deseos de la carne. Y el Señor nos dice también que ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, y hay un problema con esto actualmente porque lo que es la psicología moderna y humanista nos dice, ámate a ti mismo para poder amar al otro. Pero la Biblia ya asume que usted se ama a sí mismo. Yo le digo a mi hermano, hasta la persona que se quita la vida y se suicida, lo hace por amor a sí mismo, porque cree que va a estar mejor muerto que vivo. Lo hace egoístamente. Así es. Y la Biblia ya asume que tú te amas a ti mismo. Hermanos, ya una cosa más con respecto al ejemplo matrimonial. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Y esto es algo que tenemos que entender nosotros como hombres. Una de las cosas que tenía mucha intención de predicar en el día de hoy, espero tener la oportunidad en otra ocasión, es con respecto a como nosotros como hombres, cómo debemos portarnos y cómo es el ser realmente un hombre. Y yo digo, una cosa que nosotros tenemos que hacer es amar a nuestras esposas, porque ella llega a ser parte de nosotros como una sola carne. Hermano, usted quiere desgraciar su propia vida, desgráciele la vida a su mujer. Nosotros tenemos que procurar el bienestar de nuestras esposas, procurar su felicidad. Y ese ejemplo lo tenemos allí en cómo el Señor nos dice, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo digo, si fuera por este mundo, añadiríamos un tercer mandamiento. Pues ama a Dios sobre todas las cosas,
ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ámate a ti primero para que puedas amar al Señor y para que puedas amar a tu prójimo. Y no dice de ninguna manera de esa forma. El Señor no te está diciendo, ámate tú primero a ti y después allí es que vas a comenzar a amar a Dios y después allí es que vas a comenzar a amar a tu prójimo. No, de ninguna manera, no. Hermanos, nosotros tenemos que procurar la felicidad de los otros. Y es algo que tenemos que hacer con diligencia. ¿Cuánto, hermano, usted se preocupa por pensar, oye, qué necesidad estará teniendo mi hermano en estos momentos? ¿Acaso mi hermano, así como yo me estoy comiendo este plato de comida, así también mi hermano estará también disfrutando de algo parecido? ¿Cómo estará la familia de mi hermano? ¿Cómo estará mi hermano de vestido, de calzado? ¿Cómo usted se preocupa por las necesidades de su prójimo? ¿Cómo usted se preocupa, que es aún más importante, de las necesidades espirituales de su hermano? ¿Está mi hermano realmente viviendo conforme a lo que Cristo manda? ¿O está poco a poco desviándose y yéndose al mundo? Y es muy común, hermanos, que nosotros hagamos la vista gorda de cuando mi hermano está cayendo poco a poco. Pero que cuando mi hermano lo vemos en el mundo, es un pecador, es ser un lobo, yo siempre lo supe. Se merece lo que se tiene. Ojalá que Satanás se lo lleve. Y es donde es fácil decir, ay no, lo que pasa es que yo se lo entregué a Satanás. Hermano, pero cuando estaba al lado tuyo en la iglesia, ¿cuánto te preocupaste por él? ¿Te diste cuenta que no estaba leyendo la Biblia y ni siquiera te importó decirle nada? ¿Cuánto estamos pendientes nosotros los unos de los otros? Y no se trata no solamente de, oye hermano, aquí te traje, que es importante, sí. Oye, estar pendiente de la necesidad, una vez ya lo dije, estar pendiente, mi hermano le está faltando comida, alimento, está faltando X cosa. Hay muchas necesidades. Y es importante sí que nosotros las cubramos o intentemos cubrirlas hasta donde podamos. Pero ¿hasta qué punto nosotros vamos a llegar? Porque al final, y recuerdo la parábola del mayordomo infiel, donde el Señor dice, mire, los hijos de este mundo son más audaces que ustedes. Ellos agarran y se preocupan y hacen cosas para poder preocuparse por su futuro. Pero ¿qué tanto ustedes se preocupan por el suyo? ¿Acaso para eso sí somos, ay, que yo no sabía, ay, que... No, mi hermano, hay que ser sagaces también. No podemos dejar que nuestros hermanos caigan, que nuestros hermanos se pierdan, que nuestros hermanos se desvíen. ¿Cuánto usted lucha por su hermano? Y ojo, no estoy diciendo que dependa de nosotros el que nuestro hermano sea salvo o no. De ninguna manera, la salvación es del Señor. El que es salvo será salvado del Señor. Los que son del Señor son del Señor. Pero verdaderamente sabemos que tú puedes ser del Señor y te puedes tropezar, te puedes caer y la revolcada que te puedes dar es bastante tremenda. ¿Cuántos de nosotros extendemos la mano a nuestro prójimo cuando está en el lodo o está en el charco revolcándose? Cuando está comiendo con los cerdos. ¿Nos preocupamos nosotros de nuestro hermano realmente? Colosenses capítulo 3 de 12 al 14 nos dice como escogidos de Dios. Colosenses 3 versículo del 12 al 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, si somos realmente escogidos de Dios, nosotros tenemos que mostrar esos frutos de ese verdadero arrepentimiento. Y dentro de esos frutos está el amor. Gálatas 5:22. ¿El fruto del Espíritu cuál es? El amor, mis hermanos.
¿Cuántos de ustedes están viviendo conforme a esto? Los 10 mandamientos, mis hermanos, nos muestran cómo podemos vestirnos de este amor. Quinto mandamiento, honra a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos hijos aquí pueden decir, no, pero es que yo no voy a seguir esos mandamientos, pero yo, sin honrar a mi padre y a mi madre, yo los voy a amar? ¿Es acaso eso posible, mis hermanos? ¿Es acaso posible que un hijo pueda amar a sus padres sin honrarlos? Mi padre ya está bastante anciano, pero es que yo no lo voy a honrar. Yo lo amo, yo siempre que lo veo, yo le digo que lo amo, pero yo no me preocupo por sus necesidades. ¿Está realmente amándolo? De ninguna manera, mi hermano, no podemos decir que los amamos sin honrarlos. Este mundo y el relativismo, donde quieren, lo que pasa es que tú lo ves de esa forma, yo lo veo de esta forma, yo puedo hacer las cosas a mi manera. Y vuelvo al principio, donde ese tiempo, donde los hippies decían que ellos podían vivir, ser libres y ser realmente auténticos. Una palabra que está muy de moda ahorita. Es que yo quiero ser auténtico. No me dejan ser realmente como yo realmente soy. Hermanos, hay una verdad y esa verdad es Jesús. Y los 10 mandamientos, mis hermanos, nos ayudan a caminar en medio de esa verdad. Como les dije, nos ayudan a vestirnos de ese amor. Hermano, ¿usted quiere vivir realmente sin perjudicar a su prójimo? Siga los 10 mandamientos. Es por esto que desobedecer la ley de Dios es una ofensa a la sabiduría de Dios y una falta total de amor. Hermano, cuando usted está fallando y está pecando, usted está insultando a Dios. Y es algo que muchas veces se nos olvida. Ay, lo que pasa es que fue un pecado chiquito. Hermano, estás ofendiendo a Dios, a su sabiduría. Y realmente se nota una falta de amor en ti. Albert Martin lo dice de esta forma: la ley son los ojos del amor. Sí, la respuesta y la motivación es el amor, pero yo por mi pecado necesito la ley para que me diga cómo yo debo actuar. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Hermanos, ¿una persona puede decir que ama a su prójimo sin cumplir estas cosas? De ninguna manera. La respuesta, mis hermanos, y la motivación obviamente es que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero si nosotros no amamos como Dios manda, ¿qué amor estamos demostrando? ¿Acaso queremos buscar el amor hippie? ¿Acaso queremos buscar el amor de este mundo? ¿O vamos a realmente guiarnos por el verdadero amor de Dios? Ese es el amor que nosotros tenemos que vivir. Ámense los unos a los otros, así como yo os he amado, dice el Señor. Hermanos, y para los padres que dicen que aman a sus hijos, yo sé que puede parecer muchas veces muy amoroso el no disciplinar a sus hijos. Pero hermano, dice la Biblia que el que no disciplina a su hijo, lo aborrece. Entonces, por más que usted crea que el no disciplinarlo, y ojo, digo la disciplina de la forma correcta, de la medida correcta,
Y no esa disciplina energúmena y dictatorial de maltrato a los hijos, no. La disciplina correcta que va a llevar a su hijo a corregir. Están invitados los miércoles, estábamos hablando de la disciplina, haciendo publicidad. Hermanos, nosotros no somos más sabios que Dios, ni somos más buenos que Dios. Y el problema con este mundo es que se está creyendo que puedes llegar a ser más bueno que Dios. Hermanos, hubo un tiempo donde un hermano me llegó a decir, yo sería capaz de casar a una pareja de homosexuales, porque ellos también tienen derechos. Yo sería capaz de casarlos en la iglesia. Y es algo que estamos viviendo, bueno, que se está viviendo en el mundo. Aquí en Venezuela no ha llegado. Pero va a llegar el momento donde el mundo también se lo va a exigir a esta parte del mundo, hasta a Latinoamérica. Hermanos, no podemos creer que somos más buenos que Dios, ni que nos las sabemos todas. Ay, lo que pasa es que la palabra de Dios tiene huecos. No, no tiene. Usted no puede pretender ser más sabio que Dios. Usted lo que lo puede llevar es a su pecado y a deleitarse en él cuando usted se desvía de este tipo de verdades. ¿Quieres amar a Dios de una manera que Él no quiere que... Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por algo dice el salmista en el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mis hermanos, tenemos que amar la ley de Dios porque de esa forma es la que vamos a amar correctamente a nuestro Señor. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Si nosotros decimos que amamos a Dios, vamos a obedecerle, vamos a guardar sus mandamientos. Y para que entendamos este concepto, quiero ponerles un ejemplo. Imagínense que está una mujer que es totalmente imperfecta, hace todo mal, pero todo mal, y está casada con un hombre perfecto. Pero este hombre no le da las herramientas a la esposa para que pueda llegar a ser diferente. Y les digo esto, mis hermanos, porque en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos da una analogía excelente para que entendamos esto. Y ojo, estoy dando un ejemplo. Imagínense que viene ahora un hombre que también es perfecto, pero que está dispuesto a enseñarle a esta esposa cómo puede llegar a ser también perfecta. Ojo, estoy dando un ejemplo. Dice Romanos capítulo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos, hablo como los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? La mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley, que le unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. ¿Qué pasa? Este nuevo hombre llegó y le dijo a la mujer, oye, yo te voy a matar, pero como soy todopoderoso, te voy a revivir para hacerte una nueva mujer, una nueva criatura. Y eso, mis hermanos, es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor mató a ese antiguo hombre y nos hizo una nueva criatura para que ahora nosotros fuésemos hechos
santos y sin mancha delante de Él. Versículo 3 dice, así que si en vida el marido se une a otro hombre, así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y ese fruto, mis hermanos, es el amor. Mis hermanos, Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero ese mismo Jesús cargó con la maldición de la ley que nosotros no podíamos cumplir para que nosotros en Él podamos vivir conforme a su amor para dar fruto. Y ese fruto de amor para con nuestros hermanos. ¿Ven cómo podemos explicar nosotros ese amor de Dios para con nosotros y ese amor que nos da Dios a nosotros para que nosotros lo demos a nuestros hermanos? ¿Éramos nosotros merecedores de este amor? De ninguna manera. Como decía al principio, mis hermanos, nosotros lo que merecíamos era el castigo. Nosotros lo que merecíamos era el infierno. Pero Dios, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, por su iglesia, para hacernos una nueva criatura, criaturas de amor, para amarnos los unos a los otros. Y mi llamado es el siguiente, mis hermanos. Tenemos que ser diligentes a la hora de amarnos los unos a los otros. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuánto, hermano, usted se está preocupando por su prójimo? ¿Cuánto usted está amando a su prójimo? Podemos decir nosotros que nos amamos a los unos a los otros, pero si ni siquiera venimos a la iglesia. ¿Cómo puedo conocer yo las necesidades de mi hermano si ni siquiera me presento los domingos, los miércoles, los días que hay que congregarnos? Nos comprometimos a unas resoluciones que nos pueden ayudar en esta misión, pero ni siquiera estamos pendientes, así sea que las leamos todos los domingos. Hermanos, esta no es una misión imposible si tenemos a Jesús de nuestro lado. Pero si no tenemos a Jesús con nosotros, esta va a ser una misión imposible y una misión desviada del objetivo, así como el mundo está desviado. No busque amar lejos de lo que realmente Dios nos ha enseñado. Hermano, mientras estemos vivos, tenemos la opción de rectificar nuestro andar. Y nosotros que tenemos que tener fija la vista en Jesucristo, vivamos conforme al amor que Dios ya ha puesto, ya nos ha dado. Hombres, amen a sus mujeres. Mujeres, amen a sus maridos. Hijos, amen a sus padres. Padres, amen a sus hijos. Todo esto siempre dentro del amor de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre. Dios les bendiga, mis hermanos.